Mi nombre es Vicente Morales, tengo 69 años, y mi propio hijo me dijo en mi cara que mis historias eran el delirio de un viejo que vive en el pasado, mientras toda mi familia se reía de mi libro que acababa de escribir. Lo que ninguno de ellos sabía es que en ese mismo momento, mi editor me estaba llamando para decirme que acababa de convertirme en el autor número 1 en ventas de todo el país, con un contrato de $2 millones que cambiaría todo para siempre. Imagínese la escena. Después de 6 meses, escribiendo cada madrugada en la mesa de la cocina, con una lámpara vieja que apenas alumbraba las páginas amarillentas de mi cuaderno, había terminado, por fin, el libro de mi vida. 69 años de historias, de trabajo duro, de construir un imperio culinario desde cero, de levantar a mi familia cuando no teníamos nada. Todo estaba ahí, escrito con el corazón en la mano. Cada palabra sudada como cuando mezclaba masa para el pan en mi primer trabajo a los 12 años. Ese domingo, cuando reuní a toda la familia para contarles sobre mi libro, pensé que se sentirían orgullosos. Qué equivocado estaba. Mi hijo Rodrigo, el abogado exitoso que estudiara en la universidad más cara del país, gracias a mi trabajo de 18 horas diarias en la cocina, me miró con esa sonrisa burlona que había perfeccionado durante años. «Papá», me dijo mientras tomaba su café en una de mis tazas de porcelana fina, ¿en serio crees que alguien va a querer leer sobre cómo hacías empanadas en los años 60? Mi nuera Silvana, esa mujer que nunca había trabajado un día en su vida, se rió con esa risa falsa suya. «Ay, suegro, usted y sus historias del pasado. Ya nadie lee esas cosas anticuadas. Hasta mis nietos, esos muchachos de 15 y 17 años que yo había criado cuando sus padres estaban demasiado ocupados construyendo sus carreras, se burlaron. Abuelo, mejor dedícate a ver televisión como todos los abuelos normales. Pero escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar. Porque lo que pasó después de esa humillación familiar, nunca lo van a creer. Y le aseguro que mi venganza fue tan dulce como el dulce de leche que preparaba en mi restaurante cuando era el chef más respetado de toda la ciudad. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui este viejo que su familia creía que deliraba con sus recuerdos. Llegué a esta ciudad hace 50 años, siendo un muchacho de 19 años que se bajó del tren con una valija de cartón y 3 pesos en el bolsillo. Venía del campo, donde había aprendido a cocinar ayudando a mi madre en la cocina de la hacienda donde trabajábamos. Mi padre había muerto cuando yo tenía 12 años y desde entonces fui el hombre de la casa, trabajando de sol a sol para mantener a mis 5 hermanos menores. Cuando llegué a la ciudad, conseguí trabajo lavando platos en un restaurante pequeño del centro. El dueño, don Augusto, era un italiano viejo que había llegado después de la guerra con las manos vacías y un montón de recetas en la cabeza. Al principio yo solo lavaba platos, barría, limpiaba las mesas. Pero cuando don Augusto se dio cuenta de que yo sabía cocinar, me dio una oportunidad. «Muchacho», me dijo una tarde mientras yo preparaba un guiso para el personal, «tienes manos de oro para la cocina. Si quieres, te enseño todo lo que sé». Durante 5 años trabajé 18 horas diarias en ese restaurante. Llegaba a las 5 de la mañana para preparar las verduras,
amasar el pan, alistar las salsas, y me iba a las 11 de la noche después de limpiar todo. Don Augusto me enseñó secretos de la cocina italiana que él había aprendido de su nonna en Sicilia. Pero yo también le enseñé los sabores de mi tierra, las especias que mi madre usaba, las técnicas que había aprendido viendo a las cocineras de la hacienda. Poco a poco fuimos creando una cocina única, una mezcla perfecta entre la tradición italiana y los sabores de nuestra tierra. Fue en ese restaurante donde conocí a Elena, la mujer que se convertiría en mi esposa y en el amor de mi vida. Ella trabajaba como mesera, una muchacha de sonrisa dulce y manos trabajadoras que había llegado también del interior buscando un futuro mejor. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio, con don Augusto como padrino y los pocos amigos que habíamos hecho en la ciudad como testigos. Elena trabajaba conmigo en el restaurante, atendiendo las mesas con esa gracia natural que tenía para hacer sentir cómoda a la gente. Los clientes la adoraban, y ella conocía los gustos de cada uno. Sabía exactamente qué plato recomendarles, cómo querían el café, si preferían la mesa junto a la ventana o en el rincón más tranquilo. Juntos éramos un equipo perfecto. Ella al frente del salón y yo comandando la cocina como un general en su campo de batalla. Cuando don Augusto murió, 5 años después de mi llegada, nos dejó el restaurante a Elena y a mí. «Ustedes son mis hijos», nos había dicho en sus últimos días. «Han puesto alma y corazón en este lugar. Es suyo». Elena lloró ese día como si hubiera perdido a su propio padre, porque don Augusto había sido para nosotros más que un jefe, había sido un mentor, un amigo, la familia que no teníamos en esa ciudad nueva. Con el restaurante en nuestras manos, trabajamos como nunca antes. Renovamos la cocina, compramos equipos nuevos, ampliamos el menú, contratamos más personal, pero lo más importante, mantuvimos el alma del lugar, esa calidez familiar que hacía que la gente viniera no solo por la comida, sino por el ambiente, por sentirse como en casa. Yo seguía llegando antes del amanecer y Elena se quedaba hasta que se fuera el último cliente, siempre con una sonrisa, siempre preocupada porque la experiencia fuera perfecta. El restaurante creció hasta convertirse en uno de los más reconocidos de la ciudad. Teníamos reservas con 2 meses de anticipación, críticos gastronómicos que venían de otras ciudades solo para probar mis platos, empresarios importantes que celebraban sus negocios en nuestras mesas. Pero nunca perdimos el respeto por el cliente sencillo, por el trabajador que venía a almorzar su plato del día, por las familias que ahorraban para celebrar cumpleaños en nuestro salón principal. Rodrigo nació cuando llevábamos 10 años con el restaurante. Elena había tenido 3 embarazos que no llegaron a término, y cuando finalmente pudimos tener a nuestro hijo, fue como si el cielo se hubiera abierto para nosotros. Lo cargaba en mis brazos mientras revisaba la cocina en las mañanas. Le enseñaba a amasar pequeñas porciones de masa mientras él me miraba con esos ojitos curiosos. Lo sentaba en una silla alta junto a la cocina para que pudiera verme trabajar. Elena decía que Rodrigo había nacido con el don de la cocina, porque desde muy pequeño sabía distinguir los sabores. Podía decir si la sal estaba bien en la sopa con solo olerla,
Conocía todas las hierbas que usábamos y sabía para qué servía cada una. «Va a ser un gran chef», me decía Elena mientras veíamos al niño jugar con sus ollitas de juguete, imitando mis movimientos frente a la estufa. Pero cuando Rodrigo cumplió 15 años, todo empezó a cambiar. El muchacho ya no quería pasar tiempo en la cocina. Le daba vergüenza que sus amigos del colegio privado donde estudiaba supieran que sus padres trabajaban en un restaurante. «Huelo a comida», se quejaba cuando llegaba del colegio y yo le pedía que me ayudara aunque fuera a pelar papas. «Mis amigos van a pensar que somos pobres si saben que trabajamos sirviendo mesas». Esas palabras me dolieron más que cualquier quemadura que me hubiera hecho en la cocina. Más que las cortadas con cuchillos, más que las jornadas de pie durante 18 horas. Mi hijo se avergonzaba del trabajo que nos había dado todo lo que teníamos, de la pasión que había construido nuestro hogar, de los sacrificios que habíamos hecho para darle la mejor educación posible. Elena trataba de hacer entender a Rodrigo el valor de lo que teníamos. «Hijo», le decía mientras preparaba su comida favorita, «tu papá y yo construimos todo esto con nuestras manos. Este restaurante nos dio una casa propia. Te está pagando el mejor colegio de la ciudad. Te va a pagar la universidad. Deberías estar orgulloso, no avergonzado». Pero Rodrigo había decidido que quería ser abogado, que quería usar traje y corbata todos los días, que quería tener una oficina con vista a la ciudad, que quería estar lo más lejos posible del mundo de la cocina y los restaurantes. Durante su último año de colegio, Rodrigo prácticamente no pisaba el restaurante. Llegaba directo a casa después de clases. Se encerraba en su cuarto a estudiar, y cuando cenábamos en familia, hablaba solo de sus planes universitarios, de los bufetes importantes donde quería trabajar, de la vida que iba a tener cuando fuera un profesional exitoso. Elena enfermó cuando Rodrigo estaba en segundo año de universidad. Al principio pensamos que era cansancio, tantos años de trabajo intenso, de madrugar, de estar de pie todo el día. Pero los médicos nos dijeron que era cáncer, agresivo, avanzado. Tiene 6 meses, tal vez 1 año, si respondiera bien al tratamiento. Nos dijeron con esa frialdad que tienen los doctores cuando ya no hay mucho que hacer. Durante esos meses terribles, yo manejé el restaurante solo mientras cuidaba a Elena. Rodrigo venía los fines de semana, cuando podía faltar a clases, pero siempre tenía prisa por volver, siempre tenía exámenes, trabajos importantes, compromisos que no podía cancelar. Elena nunca se quejó. Nunca le recriminó que no estuviera más tiempo con nosotros, pero yo veía en sus ojos la tristeza de una madre que sabía que su hijo había elegido un camino que lo alejaba de su familia. Cuando Elena murió, Rodrigo lloró en el funeral como un niño, pero a la semana siguiente ya estaba de vuelta en la universidad, sumergido en sus estudios como si el dolor fuera algo que se pudiera curar, manteniéndose ocupado. Yo me quedé solo en el restaurante, trabajando mecánicamente, cocinando sin pasión, atendiendo clientes sin la sonrisa que Elena había perfeccionado durante tantos años. 2 años después, vendí el restaurante. Ya no tenía sentido mantenerlo sin Elena. Ya no podía despertar cada mañana con la ilusión de crear algo nuevo en la cocina. Lo vendí a una cadena de restaurantes que inmediatamente cambió el menú.
Despidió a la mayoría del personal que había trabajado conmigo durante décadas y convirtió mi hogar culinario en una franquicia más, sin alma, sin historia, sin amor. Con el dinero de la venta me compré una casa pequeña en un barrio tranquilo, cerca de donde Rodrigo había puesto su bufete de abogados después de graduarse. Pensé que finalmente tendríamos tiempo para recuperar la relación, para conocernos como padre e hijo, para compartir esas conversaciones que nunca habíamos tenido, porque él siempre estaba estudiando y yo siempre estaba trabajando. Pero Rodrigo ya tenía su vida armada. Se había casado con Silvana, una mujer de familia adinerada que lo había conocido en la universidad, y estaban construyendo esa vida de clase alta que él había soñado desde adolescente. Tenían una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad, 2 autos importados, membresía en el club de golf, vacaciones en el extranjero 2 veces por año. Cuando nacieron mis nietos, pensé que las cosas iban a cambiar, que los niños iban a traer a la familia más unida. Los primeros años sí fueron diferentes. Rodrigo y Silvana me llamaban para que los cuidara cuando tenían compromisos sociales, y yo disfrutaba esas horas jugando con los pequeños, contándoles historias, enseñándoles a hacer galletas sencillas en mi cocina. Pero a medida que los niños crecían, las visitas se volvieron más espaciadas. Rodrigo estaba cada vez más ocupado con casos importantes. Silvana tenía sus actividades del club, sus reuniones de beneficencia, sus clases de tenis, y yo me iba convirtiendo lentamente en el abuelo que veían en cumpleaños y navidades. El viejo simpático que les daba regalos, pero que no tenía mucha participación en sus vidas cotidianas. Fue entonces cuando empecé a escribir. Al principio solo eran notas sueltas, recuerdos que me venían mientras tomaba café en las mañanas, historias de mi infancia en el campo, anécdotas del restaurante, reflexiones sobre la vida. Escribía en cuadernos escolares, con una lapicera que Elena me había regalado años atrás, sentado en la mesa de la cocina donde había planeado tantos menús, donde habíamos tomado decisiones importantes sobre el negocio, donde habíamos desayunado juntos durante 20 años. Al principio escribía solo para mí, como una forma de mantener vivos los recuerdos, de conversar con Elena aunque ya no estuviera físicamente conmigo. Pero poco a poco me di cuenta de que tenía una historia que contar. Una historia de superación, de trabajo duro, de construcción de sueños contra todas las dificultades. Una historia que tal vez podría inspirar a otros inmigrantes, a otros jóvenes que llegaban a la ciudad con las manos vacías, pero con el corazón lleno de esperanza. Durante 2 años escribí todas las mañanas, desde las 5 hasta las 8, antes de que empezaran las actividades del día. Escribía sobre mi infancia en el campo, sobre mi llegada a la ciudad, sobre los primeros años trabajando para don Augusto, sobre conocer a Elena, sobre construir el restaurante desde cero, sobre criar a Rodrigo, sobre la enfermedad de Elena, sobre la soledad después de su muerte. Pero también escribía sobre las cosas que había aprendido en la cocina, sobre el valor del trabajo bien hecho, sobre la importancia de tratar a todas las personas con respeto sin importar su posición social, sobre la diferencia entre tener dinero y tener clase, sobre el significado real de la familia y la lealtad. Cuando terminé el libro, tenía más de 300 páginas escritas a mano.
Lo leí completo 3 veces, corrigiendo detalles, ajustando historias, puliendo las frases hasta que sonaran exactamente como yo quería que sonaran. Entonces lo llevé a una secretaria del barrio para que me lo pasara en computadora. Y con el manuscrito impreso en mis manos, empecé a buscar editorial. La primera editorial que visité ni siquiera quiso leer el manuscrito. «Señor Morales», me dijo la recepcionista, «nosotros no publicamos biografías de personas que no son famosas. Su historia puede ser muy interesante para su familia, pero no tiene mercado comercial». La segunda editorial me pidió que pagara la publicación. «Es lo que se llama autoedición», me explicaron. «Usted paga la impresión de 1000 ejemplares y nosotros se los entregamos para que los distribuya como quiera». Pero yo sabía que mi historia tenía valor, que había algo universal en la experiencia de un inmigrante que construye una vida nueva, que había lecciones importantes en las páginas que había escrito durante 2 años de madrugadas. Seguí buscando hasta que encontré una editorial pequeña, especializada en historias reales, que aceptó leer mi manuscrito completo. Miguel Herrera, el editor que me atendió, era un hombre joven pero con experiencia en el negocio. Me citó una semana después de haberle entregado el manuscrito. «Don Vicente», me dijo con una sonrisa sincera, «su libro es excepcional. Está escrito con el corazón. Tiene momentos emotivos, pero también momentos de sabiduría. Y sobre todo, está lleno de verdad. Creo que puede tener mucho éxito». Firmamos un contrato pequeño, sin grandes expectativas económicas, pero con la promesa de que el libro se distribuiría en las principales librerías del país. «Los libros de memorias de gente común a veces sorprenden», me dijo Miguel. «La gente está cansada de biografías de famosos. A veces quieren leer sobre vidas reales, sobre personas que han luchado y han salido adelante con trabajo honesto». El libro se llamó «Recetas para una vida plena. Las memorias de un cocinero». En la portada pusieron una foto mía en la cocina del restaurante, con mi delantal blanco y mi gorro de chef, sosteniendo una bandeja de empanadas recién salidas del horno. Elena aparecía en el fondo, sonriendo mientras atendía una mesa. Era una foto que nos había tomado un periodista años atrás para un artículo sobre restaurantes familiares. Cuando tuve el primer ejemplar en mis manos, sentí una emoción que no había experimentado desde el día que Elena y yo habíamos inaugurado el restaurante. Era mi historia, convertida en un objeto tangible, algo que otras personas podrían leer, algo que iba a quedar cuando yo ya no estuviera. Le llevé el libro a Rodrigo en su oficina. Era un edificio moderno en el centro financiero de la ciudad, con ventanales enormes y pisos de mármol. Su secretaria me hizo esperar 20 minutos antes de poder verlo, aunque yo había llamado para avisarle que iba. Cuando finalmente me recibió, estaba hablando por teléfono mientras revisaba unos documentos. «Papá», me dijo cuando colgó. «¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí?». Le entregué el libro y vi cómo lo hojeaba sin mucho interés. «Así que finalmente lo publicaste», dijo. «Espero que no hayas gastado mucho dinero en esto». No le expliqué que la editorial había pagado por la publicación, que incluso me habían dado un adelanto pequeño. No le dije que Miguel creía que el libro podía tener éxito. Solo le pregunté si lo iba a leer, si le interesaba conocer la historia completa de su familia, los sacrificios que habíamos hecho para darle todo lo que había tenido.
Cuando tenga tiempo, me respondió, guardando el libro en un cajón. Ahora estoy muy ocupado con un caso importante. Ya sabes cómo es esto, papá. Los clientes no esperan. Esa fue mi primera señal de que Rodrigo no valoraba lo que había escrito, pero todavía tenía esperanza de que cuando lo leyera, entendería mejor quiénes éramos, de dónde veníamos, qué habíamos construido juntos como familia. El libro salió a la venta en marzo. Miguel me había advertido que no esperara grandes ventas inmediatamente, que los libros de este tipo crecían lentamente, de boca en boca, cuando los lectores recomendaban la historia a sus amigos y familiares. Durante las primeras semanas, empecé a notar cosas extrañas. Mi teléfono sonaba más seguido, pero cuando contestaba, a menudo colgaban o preguntaban si era realmente Vicente Morales, el autor. Al principio pensé que eran llamadas equivocadas. Una mañana, mientras hacía las compras en el supermercado del barrio, la cajera me miró con curiosidad. «Disculpe, señor, ¿usted no es el que escribió el libro sobre el restaurante?» Cuando le confirmé que sí, me dijo: «Mi jefe lo está leyendo y dice que está buenísimo, que lo hace llorar». Miguel empezó a llamarme con más frecuencia, pero yo no entendía completamente la magnitud de lo que estaba pasando. «Don Vicente, las ventas están creciendo muy rápido», me decía, pero para mí 5,000 ejemplares seguían sonando como algo modesto. Una tarde, mientras paseaba por el centro, vi mi libro en el escaparate de una librería importante. No solo estaba ahí, sino que tenía un cartel que decía «Recomendado por nuestros lectores». Me acerqué a curiosear y escuché a 2 mujeres mayores hablando sobre él. «Es la historia más hermosa que he leído en años», decía una. «Mi esposo lloró cuando se lo leí. Dice que le recuerda a su padre». Durante este período fue cuando pasó lo que me dolió más que todas las humillaciones anteriores juntas. Había decidido organizar un almuerzo familiar para presentar oficialmente el libro, sin saber todavía que algo extraordinario estaba empezando a suceder en el mundo exterior. La ironía era cruel. Mientras yo preparaba ese almuerzo donde mi familia me humillaría, periodistas estaban escribiendo reseñas elogiosas sobre mi libro. Mientras ellos me decían que mis historias eran delirios de un viejo, miles de lectores estaban recomendando mi libro a sus familiares. Mientras mi propio hijo me llamaba patético, editores de otros países ya estaban preguntando por los derechos de traducción, pero yo no sabía nada de esto. Solo sabía que quería compartir mi alegría con la gente que más amaba y que esa gente me destrozó el corazón con su desprecio. Fue durante ese período cuando pasó lo que me dolió más que todas las humillaciones anteriores juntas. Había decidido organizar un almuerzo familiar para presentar oficialmente el libro a toda la familia, para leerles algunos capítulos, para compartir con ellos la alegría de ver mi historia convertida en algo real. Preparé el almuerzo yo mismo, como en los viejos tiempos. Hice empanadas de carne con la receta secreta que había perfeccionado durante años en el restaurante, un locro como el que preparaba Elena para las ocasiones especiales, y un postre de dulce de leche que era la debilidad de mis nietos cuando eran pequeños. Rodrigo llegó con Silvana y los muchachos. Ya no eran niños, sino adolescentes con sus propios intereses, sus propios planes, sus propias opiniones sobre todo. Durante el almuerzo, traté de contarles sobre el proceso de escribir el libro, sobre las historias que había incluido,
sobre la esperanza de que ellos también encontraran valor en conocer su historia familiar. Pero la conversación se desvió rápidamente hacia otros temas. Silvana hablaba sobre las próximas vacaciones en Europa. Rodrigo comentaba sobre un caso que había ganado. Los muchachos preguntaban si podían irse temprano porque tenían planes con sus amigos. Nadie parecía realmente interesado en mi libro, en mis historias, en el trabajo que había puesto en esas páginas. Cuando finalmente saqué coraje para leer un capítulo en voz alta, el capítulo donde contaba sobre conocer a Elena, sobre nuestros primeros años juntos construyendo el restaurante, la reacción de cada uno de ellos me partió el alma de manera diferente. Rodrigo, sentado a mi derecha, no levantó la vista de su teléfono ni una sola vez. Cada pocos segundos lo giraba para que la pantalla no se apagara. Escribía mensajes, revisaba correos, como si mi voz fuera solo ruido de fondo, como si las palabras que había sudado durante meses no merecieran ni 5 minutos de su atención. Silvana, a mi izquierda, se dedicó a examinar sus uñas recién hechas con esa concentración que reservaba para las cosas realmente importantes en su vida. De vez en cuando, suspiraba sutilmente, como quien está aguantando algo aburrido por cortesía. Cuando mencioné el día que Elena y yo nos comprometimos, ella aprovechó para revisar su reflejo en el vidrio de la ventana, acomodándose el cabello. Mi nieto mayor, el de 17 años, no se molestó en disimular. Bostezó 3 veces durante mi lectura, mirando el reloj en la pared como quien cuenta los minutos para escapar. En un momento dado, le escribió algo a alguien en el celular y se rió por lo bajo, claramente más entretenido con su conversación virtual que con la historia de su familia. El menor, de 15 años, al menos mantenía la apariencia de escuchar. Pero vi cómo sus ojos se perdían por la habitación, cómo tamborileaba los dedos impacientes sobre la mesa, cómo cada párrafo que yo leía parecía alejarlo más de mi voz. Cuando terminé de leer el capítulo, el silencio fue devastador. No era solo ausencia de palabras, era ausencia de interés, de conexión, de respeto. Rodrigo siguió en su teléfono por unos segundos más antes de darse cuenta de que había terminado. Silvana aprovechó para tomar un sorbo de café, como si hubiera estado esperando que yo terminara para poder hacer algo más importante. Finalmente Rodrigo habló sin apartar completamente la atención de su dispositivo. «Está bien, papá, pero la verdad es que son historias que ya conocemos. No entiendo quién va a querer leer sobre cómo hacías empanadas hace 40 años. Es como...» Hizo una pausa, buscando las palabras, como escuchar a cualquier abuelo contar lo mismo de siempre. Silvana se rió, esa risa artificial que usaba cuando quería sonar simpática, pero en realidad estaba siendo cruel. «Ay, suegro, usted y sus historias del pasado. Ya nadie lee esas cosas anticuadas. La gente de ahora quiere historias modernas, de gente exitosa, no de...» Se detuvo, pero todos entendimos el final de la frase. Mi nieto mayor aprovechó el momento para levantarse de la mesa. «Abuelo, ya podemos irnos. Tengo planes con mis amigos». Sin esperar respuesta, añadió: «Mejor dedícate a ver televisión como todos los abuelos normales. Escribir libros no es para gente de tu edad. Es raro». El menor asintió, como siguiendo el ejemplo de su hermano. «Sí, abuelo. Mis amigos van a pensar que es extraño que mi abuelo escriba libros.
Es algo que hace la gente joven y famosa. Y fue entonces cuando Rodrigo, mi propio hijo, el que había estudiado en la universidad gracias a las empanadas que ellos ahora despreciaban, me miró directamente a los ojos con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado en sus años de abogado exitoso y dijo las palabras que me atravesaron como cuchillos. Papá, seamos honestos. Lo que escribiste son los delirios de un viejo que vive en el pasado. Es hora de que aceptes que ya cumpliste tu función en la vida y dejes de molestar con fantasías que nadie quiere escuchar. Esto de escribir libros es patético a tu edad. El silencio que siguió a esas palabras no fue solo doloroso, fue humillante. Vi cómo Silvana asentía discretamente, como aprobando las palabras de su marido. Vi cómo mis nietos parecían aliviados de que alguien finalmente hubiera dicho lo que todos pensaban. Vi cómo toda mi familia, sentada alrededor de la mesa donde yo había preparado el almuerzo con mis propias manos, me miraba como si fuera un objeto de lástima, como si fuera ese tío raro que dice cosas embarazosas en las reuniones familiares. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un martillo. Ahí estaba mi hijo, convertido en un extraño, diciéndome que mi vida, mis recuerdos, mis experiencias, todo lo que había vivido y aprendido, no valía nada para nadie. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Recogí el libro que había puesto junto a mi plato, lo guardé en mi cuarto y volví para despedirme educadamente de mi familia. Ellos se fueron poco después, aliviados tal vez de no tener que seguir fingiendo interés en las fantasías del abuelo. Esa noche, sentado en mi sillón favorito, con el libro en las manos, me preguntaba si realmente había desperdiciado 2 años de mi vida escribiendo algo que nadie valoraba. Me preguntaba si Rodrigo tenía razón, si era hora de aceptar que ya había cumplido mi función y simplemente dedicarme a ver televisión hasta que me llegara la hora de morir. Pero había algo que mi familia no sabía, algo que yo tampoco sabía completamente en ese momento. Mi libro ya estaba empezando a tocar corazones en lugares que yo nunca había imaginado. Y lo que pasó en los días siguientes cambiaría todo para siempre. Era un martes por la mañana, 3 días después de esa humillación familiar, cuando sonó mi teléfono a las 7 de la mañana. Era Miguel, mi editor, y su voz sonaba extraña, emocionada, casi incrédula. «Don Vicente», me dijo, «necesito que se siente porque lo que le voy a contar no va a poder creerlo». Yo estaba tomando mi café matutino en la misma mesa donde había escrito el libro, y pensé que tal vez había habido algún problema con la distribución. «Su libro», siguió Miguel, «se convirtió en el número 1 de ventas de todo el país. En una semana vendimos 15,000 ejemplares. Tengo editores de otros países llamándome para comprar los derechos de traducción. Una productora de televisión quiere hacer una serie basada en su historia. Y hay una editorial de Estados Unidos que ofrece $2 millones por los derechos internacionales. Tuve que pedirle que repitiera todo, porque no podía procesar lo que estaba escuchando. $2 millones. ¿Derechos de traducción? ¿Una serie de televisión? Era imposible. Era mi historia. Las memorias de un cocinero jubilado.
los recuerdos de alguien que, según su propia familia, vivía en el pasado. Don Vicente, continuó Miguel, su libro se ha vuelto un fenómeno. La gente lo está recomendando en todas las redes sociales. Hay clubs de lectura discutiéndolo. Los críticos lo están comparando con los grandes libros de memorias de la literatura latinoamericana. En los comentarios de Internet, la gente dice que se ven reflejados en su historia, que es la historia de sus padres, de sus abuelos, de todos los que llegaron a las ciudades con sueños y trabajo duro. Miguel me explicó que una bloguera muy famosa había recomendado el libro a sus millones de seguidores, diciendo que la había hecho llorar y reír, que era una lección de vida más poderosa que cualquier libro de autoayuda. A partir de ahí, el efecto había sido como una avalancha. Pero hay más, me dijo Miguel. Una cadena de televisión quiere entrevistarlo. Hay periódicos de 5 países que quieren hacer reportajes sobre usted. Y tengo aquí en mi escritorio invitaciones para presentaciones del libro en más de 20 ciudades. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en mi cocina durante 1 hora, tratando de asimilar la información. Mi libro, el que mi familia había despreciado llamándolo Delirios de un viejo, se había convertido en un éxito internacional. Las historias que, según Rodrigo, nadie quería escuchar, estaban tocando el corazón de miles de personas. Esa misma tarde, Miguel vino a mi casa con el contrato de la editorial estadounidense. $2 millones por los derechos de traducción. Más regalías por cada ejemplar vendido. Era más dinero del que había ganado en toda mi vida trabajando en el restaurante. Don Vicente, me dijo Miguel mientras revisábamos los papeles, usted se acaba de convertir en uno de los autores más exitosos del país. Su historia está inspirando a gente por toda América Latina. Hay lectores enviando cartas contando cómo su libro los motivó a valorar más a sus padres, a entender mejor a sus abuelos, a apreciar las historias de sus familias. Durante los días siguientes, mi teléfono no dejó de sonar. Periodistas querían entrevistarme, programas de televisión me invitaban, universidades querían que diera charlas sobre literatura testimonial. Pero lo más emocionante eran las cartas de los lectores. Miguel me traía cajas llenas de cartas de personas que habían leído mi libro y querían compartir sus propias historias. Su libro me recordó a mi padre. Escribía una mujer desde Colombia. Él también llegó del campo a la ciudad con las manos vacías y construyó una vida digna para su familia. Después de leer su historia, lo llamé para pedirle que me cuente más sobre su juventud, sobre sus luchas, sobre sus sueños. Tengo 50 años y recién ahora estoy conociendo realmente a mi papá. Soy un joven inmigrante en Estados Unidos, decía otra carta, y su libro me dio fuerzas para seguir adelante cuando todo parecía imposible. Me enseñó que el trabajo honesto y la persistencia pueden vencer cualquier obstáculo. Gracias por compartir su historia. Una maestra de primaria me escribió: estoy leyendo capítulos de su libro a mis alumnos. Les está enseñando valores que ningún libro de texto podría transmitir. Los niños ahora llegan a casa preguntándoles a sus abuelos sobre sus vidas, sobre sus historias. Usted está conectando generaciones. Pero la carta que más me emocionó vino de un chef joven que trabajaba en un restaurante de México. Don Vicente, escribía, su libro me cambió la vida. Yo pensaba que cocinar era solo un trabajo, pero usted me enseñó que la cocina puede ser arte, pasión, servicio.
Ahora cocino cada plato pensando en las familias que lo van a compartir, en los momentos especiales que puede crear una buena comida. Gracias por mostrarme la dignidad de nuestra profesión. Mientras leía estas cartas, entendí algo que mi familia no había podido ver. Mi libro no era solo la historia de Vicente Morales, el cocinero. Era la historia de millones de personas que habían luchado por construir una vida mejor, que habían sacrificado por sus familias, que habían encontrado dignidad en el trabajo honesto. Era una historia universal contada desde la experiencia particular. Después de 2 semanas de llamadas y entrevistas, decidí que era hora de contarle a mi familia sobre el éxito del libro. No por venganza, no para humillarlos, sino porque sentía que tenían derecho a saber que su padre y abuelo no era el viejo delirado que ellos creían. Los invité a almorzar de nuevo, con la excusa de que quería disculparme por haber sido tan insistente con mi libro la vez anterior. Rodrigo aceptó la invitación, seguramente pensando que ya había aprendido mi lección y que no iba a molestarlos más con mis historias del pasado. Preparé el mismo menú que la vez anterior: empanadas, locro, dulce de leche. Pero esta vez tenía algo muy especial preparado para después del postre. En mi cuarto había guardado cuidadosamente varios elementos que mis queridos familiares no esperaban ver jamás. Durante el almuerzo, la conversación fue exactamente igual que la anterior. Silvana hablaba de sus actividades sociales con esa superficialidad que caracterizaba todas sus conversaciones. Rodrigo mencionaba sus casos legales con esa arrogancia profesional que había desarrollado. Los muchachos hablaban de sus planes universitarios sin mostrar el menor interés en estar ahí. Nadie mencionó mi libro. Nadie preguntó cómo me había sentido después de sus comentarios devastadores. Era como si ese episodio humillante hubiera sido completamente olvidado por ellos, como si destruir la autoestima de un viejo no fuera algo que mereciera siquiera una reflexión posterior. Cuando terminamos de comer, me levanté tranquilamente y dije: «Quiero que me acompañen al living. Tengo algo que mostrarles. No se preocupen, esta vez no es sobre mi libro». En el living había preparado una pequeña sorpresa. Sobre la mesa de centro había dejado, aparentemente de manera casual, mi tablet abierta en una página web. Al lado, una pila de periódicos y revistas, y encima de todo, un sobre manila que parecía contener documentos importantes. Rodrigo fue el primero en notar la tablet. La pantalla mostraba una página de noticias literarias con un titular que ocupaba toda la pantalla: Vicente Morales, el fenómeno editorial del año. Debajo, mi foto en grande y un subtítulo que decía: Sus memorias se convierten en el libro más vendido de América Latina. «Papá», murmuró Rodrigo, «¿qué es esto?». Sin decir palabra, tomé el periódico que estaba encima de la pila. Era el diario más importante del país, abierto en la sección cultural. Les mostré la página completa. Mi foto ocupaba 1/3 de la página y el titular decía: Vicente Morales, el cocinero que conquistó América con sus memorias. Silvana se acercó a leer por encima del hombro de su marido. Vi cómo sus ojos se abrieron como platos cuando leyó las primeras líneas del artículo, pero no había terminado. Tomé la revista literaria más prestigiosa del país. En la portada aparecía mi foto con el título: Vicente Morales,
La voz de una generación que no se rinde. El subtítulo añadía: cómo un hombre de 69 años se convirtió en el autor revelación del continente. Mis nietos se acercaron curiosos, pero yo todavía tenía más sorpresas. Encendí la televisión y puse el canal de noticias, como si fuera una coincidencia perfectamente orquestada, pero que en realidad había planificado cuidadosamente revisando la programación. En ese momento estaban transmitiendo un segmento sobre libros exitosos, y ahí, en la pantalla de mi televisión, apareció mi cara mientras la presentadora decía: el libro Recetas para una vida plena del escritor Vicente Morales se ha convertido en un fenómeno sin precedentes. Con más de 100,000 ejemplares vendidos en solo 2 meses, las memorias de este cocinero jubilado están siendo traducidas a 8 idiomas. La cámara mostraba largas filas de personas esperando para comprar mi libro en varias librerías del país. Después apareció una entrevista rápida con un crítico literario que decía: Morales ha logrado algo extraordinario: convertir una historia personal en una epopeya universal sobre la dignidad del trabajo y la importancia de la familia. El silencio en mi living era sepulcral. Rodrigo había dejado caer el periódico y miraba la televisión como si estuviera viendo una película de ciencia ficción. Silvana tenía la boca abierta, literalmente. Mis nietos parecían estar procesando el hecho de que su abuelo raro aparecía en televisión siendo elogiado por expertos, pero yo aún no había terminado mi pequeña presentación. Tomé el sobre Manila y saqué lentamente el contrato de la editorial estadounidense. Lo desplegué sobre la mesa, asegurándome de que la cifra quedara bien visible: $2 millones. Esto, dije con la voz más calmada que pude encontrar, es el contrato por los derechos internacionales de mi libro. El libro que ustedes llamaron Delirios de un viejo que vive en el pasado. Silvana se sentó pesadamente en el sofá, como si las piernas no le pudieran sostener más. Suegro, murmuró, ¿esto significa que usted? Significa, respondí sin perder la compostura, que el viejo patético que según ustedes debería dedicarse a ver televisión, ahora va a aparecer en la televisión contando su historia. Significa que las fantasías que nadie quería escuchar, las están escuchando cientos de miles de personas en todo el continente. Significa que mis delirios se están convirtiendo en una película. La expresión en la cara de Rodrigo era indescriptible. Era una mezcla de shock, vergüenza, incredulidad y algo que podría describir como terror al darse cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. En ese momento, como si el universo quisiera añadir un toque final a mi momento de triunfo, sonó mi teléfono. Era Miguel, mi editor, y tenía el altavoz puesto para que toda mi familia pudiera escuchar. «Don Vicente», dijo Miguel con una emoción que se escuchaba claramente, «acabo de recibir una llamada de Hollywood. Steven Spielberg quiere reunirse con usted para discutir los derechos cinematográficos de su libro». «Esto es increíble, don Vicente. Usted se ha convertido en una sensación internacional». Colgué el teléfono y miré a mi familia. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Significa que el viejo que vive en el pasado», les dije sin perder la calma, «se convirtió en el autor número 1 de ventas de América Latina. Significa que mis delirios están inspirando a miles de personas.
Significa que las historias que según ustedes nadie quería escuchar se están traduciendo a 8 idiomas. El silencio que siguió fue muy diferente al de la vez anterior. No era un silencio de desprecio, sino de shock, de vergüenza, de realización de lo que habían hecho. Rodrigo fue el primero en hablar. Papá, nosotros no sabíamos. Si hubieran imaginado qué, hijo, le pregunté. Si hubieran imaginado que mi libro iba a ser exitoso, ¿lo habrían respetado? Si hubieran sabido que iba a ganar dinero, ¿habrían valorado mi historia? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Rodrigo bajó la cabeza. Silvana miraba el contrato como si fuera un objeto de otro planeta. Los muchachos parecían estar viendo a su abuelo por primera vez en sus vidas. El problema no es que no supieran que mi libro iba a tener éxito, continué. El problema es que no supieron valorar el esfuerzo, el tiempo, la pasión que puse en escribir mi historia. El problema es que creyeron que por ser viejo, por ser su padre, por haber sido cocinero, mis experiencias no tenían valor. Le dije que durante 2 semanas había recibido llamadas de periodistas, invitaciones a programas de televisión, ofertas para dar conferencias en universidades. Resulta que el viejo, que según ustedes debería dedicarse a ver televisión, ahora va a aparecer en televisión contando su historia. Les mostré algunas de las cartas de lectores. Esta es una mujer de 60 años que me escribió desde Chile. Dice que después de leer mi libro llamó a su padre para pedirle perdón por no haber valorado sus sacrificios. Esta es de un joven de 25 años que dice que mi historia lo inspiró a reconciliarse con su abuelo antes de que fuera demasiado tarde. Rodrigo intentó disculparse de nuevo. Papá, no teníamos idea de que tu libro, fuera tan, ¿qué, Rodrigo? Tan bueno, tan valioso, tan importante. Mi voz seguía calmada, pero firme. Mi libro no cambió entre el domingo que ustedes lo despreciaron y hoy. Las mismas historias que llamaron delirios de un viejo son las mismas que ahora están leyendo miles de personas. La diferencia no está en el libro, la diferencia está en ustedes. Les expliqué que había estado recibiendo ofertas para escribir un segundo libro, para dar charlas motivacionales, para ser consultor en una película sobre inmigración. Resulta que tengo mucho trabajo por delante. No voy a poder dedicarme solo a ver televisión como sugirieron. Silvana, que hasta entonces había estado callada, finalmente habló. Suegro, no entendíamos el valor de lo que había escrito. Pensaron que por ser cocinero no podía tener nada inteligente que decir. La interrumpí. Pensaron que por trabajar con las manos no podía trabajar también con las palabras. Pensaron que la educación universitaria era lo único que tenía valor, que mi experiencia de vida no significaba nada. Les conté sobre algunas de las entrevistas que había dado. Un periodista me preguntó ayer qué me había motivado a escribir el libro. Le dije que quería que mis nietos conocieran su historia, que entendieran de dónde venían, qué habían sacrificado sus abuelos para darles las oportunidades que tenían. El periodista me preguntó si mi familia había apoyado el proyecto. Yo no supe qué responder. Mis nietos, que habían estado escuchando en silencio, parecían avergonzados. El mayor, el que me había sugerido que me dedicara a ver televisión,
Finalmente habló. Abuelo, nosotros no entendíamos. ¿No entendían qué, mijo? Le pregunté con cariño, pero sin ocultar la decepción. No entendíamos que usted había vivido cosas tan importantes. En el colegio nos han hablado de libros famosos, pero nunca pensé que mi abuelo pudiera escribir algo así. Ahí estaba el problema. Para ellos, yo era solo el abuelo, el viejo que había trabajado en un restaurante, alguien cuya experiencia no podía compararse con la de los autores importantes que estudiaban en el colegio. No habían podido ver que cada vida tiene historias valiosas, que la sabiduría no se mide por los títulos universitarios, sino por la profundidad de la experiencia. Les dije que había recibido una invitación para participar en el festival literario más prestigioso del país. Van a estar escritores famosos, académicos, críticos literarios, y entre ellos voy a estar yo, el cocinero que, según ustedes, deliraba con sus recuerdos. También les conté sobre la propuesta de la productora de televisión. Querían hacer una serie basada en mi libro, centrada en la historia del restaurante y en la experiencia de los inmigrantes que llegaban a la ciudad buscando oportunidades. Me han pedido que sea consultor del proyecto, que ayude a los guionistas a mantener la autenticidad de la historia. Rodrigo parecía cada vez más pequeño en su silla. Papá, nosotros... Yo creí que... Creíste que por ser tu padre, por ser mayor, por no tener título universitario, no podía hacer nada importante ya, le dije. Creíste que mi tiempo había pasado, que ya había cumplido mi función en la vida. Silvana intentó explicar su comportamiento. Suegro, en mi familia nadie escribía libros. No sabíamos cómo valorar. En mi familia tampoco nadie escribía libros, Silvana. Yo fui el primero, pero eso no significa que no pudiera hacerlo. Significa que fui lo suficientemente valiente para intentar algo nuevo a los 67 años. Les mostré la lista de ciudades donde me habían invitado a presentar el libro. México, Colombia, Argentina, España. En 3 meses voy a conocer más países que en toda mi vida anterior. Y todo por un libro que ustedes consideraron una pérdida de tiempo. Mis nietos preguntaron si podían leer el libro. Ahora sí quieren leerlo, les dije. Después de saber que es exitoso, después de ver que otras personas lo valoran. Pero cuando se los ofrecí, cuando quería compartir mi historia con ustedes, no tenían tiempo. Le dije a Rodrigo que uno de los capítulos más emotivos del libro hablaba sobre él, sobre el orgullo que había sentido cuando se graduó de abogado, sobre cómo había trabajado extra los fines de semana para pagarle la universidad, sobre la esperanza de que fuéramos una familia más unida cuando él fuera profesional. Hay un párrafo donde escribo sobre el día de tu graduación, le conté. Escribo sobre cómo me sentí cuando te vi recibir el diploma, sobre cómo pensé que todos los sacrificios habían valido la pena, sobre cómo me imaginé que íbamos a tener una relación diferente cuando ya no tuvieras la presión de los estudios. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Papá, yo... También escribo sobre el día que Elena murió. Continué. Sobre cómo esperé que vinieras a acompañarme durante los últimos días. Sobre cómo entendí que tenías tus propias responsabilidades, pero sobre cómo me sentí cuando me quedé solo en el hospital mientras ella se apagaba. El llanto de Rodrigo ya era abierto. Silvana también estaba llorando,
y mis nietos parecían estar entendiendo por primera vez quién era realmente su abuelo. Pero no escribí esas cosas para hacer sentir mal a nadie, les aclaré. Las escribí porque eran parte de mi historia, porque eran verdad, porque otros padres e hijos tal vez se reconocerían en esas experiencias y aprenderían algo de ellas. Les expliqué que muchas de las cartas que había recibido hablaban precisamente de eso. Hijos que después de leer mi libro habían entendido mejor a sus padres, padres que habían encontrado palabras para expresar sus sentimientos, familias que se habían reconciliado después de años de distancia. Una lectora me escribió desde Argentina, les conté. Dice que mi libro la hizo darse cuenta de que había estado tratando a su padre como yo describía, que ustedes me trataban a mí. Dice que después de leer mi historia, se sentó con su papá a preguntarle sobre su juventud, sobre sus sueños, sobre sus miedos. Descubrió que había sido poeta cuando era joven, algo que nunca le había contado a la familia porque pensaba que no era importante. Rodrigo se levantó de la silla y se acercó a mí. «Papá, perdóname, perdónanos. No sabíamos, no entendíamos». Lo abracé porque seguía siendo mi hijo, pero no era un abrazo de reconciliación completa. Era un abrazo de padre que perdona, pero que no olvida. El perdón viene después del entendimiento, le dije. Y el entendimiento viene después de leer el libro completo, no solo los titulares de los periódicos. Les dije que tenían que decidir si realmente querían conocer mi historia o si simplemente querían ser parte del éxito. Si van a leer mi libro solo porque ahora es famoso, mejor no lo lean. Si van a leerlo porque realmente quieren entender quién soy, de dónde vengo, qué he vivido, entonces van a encontrar muchas respuestas a preguntas que nunca se atrevieron a hacer. También les expliqué que mi vida había cambiado completamente. Ya no soy solo el abuelo jubilado que espera visitas ocasionales. Ahora tengo una agenda llena, tengo proyectos, tengo una nueva carrera a los 69 años. Mi tiempo va a estar dividido entre las presentaciones del libro, las entrevistas, el trabajo en el segundo libro y las pocas horas que me queden libres. Silvana preguntó si iba a seguir viviendo en la misma casa. Por ahora sí, le respondí. Pero he estado pensando en mudarme a un apartamento más pequeño en el centro de la ciudad, cerca de las oficinas editoriales, cerca de los teatros donde voy a dar mis charlas. Esta casa está llena de recuerdos, pero tal vez es hora de hacer recuerdos nuevos en un lugar nuevo. La verdad es que no había pensado realmente en mudarme, pero quería que entendieran que mi vida ya no giraba en torno a esperar sus visitas, que tenía opciones, que tenía un futuro emocionante por delante. Rodrigo preguntó si podía ayudarme con los contratos, con los aspectos legales de mi nueva carrera. Miguel, mi editor, ya se está encargando de eso, le respondí. Tiene un equipo de abogados especializados en derechos de autor. Pero gracias por la oferta. No era crueldad, era simplemente una nueva realidad. Rodrigo había perdido la oportunidad de ser parte de mi proceso creativo cuando decidió despreciar mi trabajo. Ahora tenía que aceptar que otros profesionales que habían valorado mi libro desde el principio iban a manejar mi carrera literaria. Mis nietos preguntaron si podían acompañarme a alguna de las presentaciones del libro. «Pueden venir como público», les dije, «pero primero tienen que leer el libro completo».
No voy a presentarlos como mis nietos si no conocen la historia que voy a estar contando. Era una condición justa. No podían beneficiarse de ser familia del autor exitoso sin haber hecho el esfuerzo de conocer realmente al autor. Antes de que se fueran, les entregué a cada uno una copia del libro. Esta vez no es para que lo guarden en un cajón, les dije. Es para que lo lean con respeto, con mente abierta, como lo han leído miles de personas que no me conocían, pero que valoraron mi historia. También les dije que iba a estar muy ocupado durante las próximas semanas, pero que cuando hubieran terminado de leer el libro, podíamos tener una conversación diferente. Una conversación sobre la historia que habían leído, sobre las lecciones que habían encontrado, sobre las preguntas que les hubiera despertado. No va a ser una conversación sobre si mi libro es exitoso o no, les aclaré. Va a ser una conversación sobre si ustedes entendieron finalmente quién soy, qué he vivido, qué he aprendido en estos 69 años de vida. Cuando se fueron esa tarde, me quedé sentado en mi living, mirando los periódicos y las revistas donde aparecía mi historia. No sentía triunfo emocional, no sentía venganza satisfecha. Sentía algo mucho más poderoso, indiferencia hacia su aprobación tardía. Había algo profundamente revelador en la manera como habían reaccionado. No era arrepentimiento por haberme lastimado, era pánico por haberse perdido algo valioso. No era respeto por mi trabajo, era respeto por mi éxito financiero. No era amor familiar, era oportunismo social. Rodrigo me había preguntado si podía ayudarme con los contratos, con los aspectos legales de mi nueva carrera. Miguel, mi editor, ya se está encargando de eso, le había respondido con cortesía glacial. Tiene un equipo de abogados especializados en derechos de autor, gente que valoró mi libro desde el primer día, no solo después de ver las cifras de ventas. Silvana había sugerido organizar una celebración familiar para mi éxito. No es necesario, le había dicho. Ya celebré con la gente que realmente creyó en mi historia. Ustedes tuvieron su oportunidad de celebrar conmigo cuando les leí mi libro por primera vez. Mis nietos habían pedido copias firmadas para mostrar en el colegio. Pueden comprar el libro como cualquier otra persona, les había respondido. Así van a entender realmente su valor, porque parece que solo aprecian las cosas que tienen precio. Durante las semanas siguientes, mi teléfono sonaba constantemente. Periodistas, productores, editores internacionales, universidades que querían conferencias. Pero también sonaba con llamadas de Rodrigo, de Silvana, de mis nietos, queriendo estar más cerca, queriendo ser parte de mi nueva vida. Yo respondía educadamente, pero con la distancia que ellos habían creado. Estoy muy ocupado con mi carrera literaria, les decía. Tal vez, cuando tenga tiempo libre, podamos vernos, si es que mis historias les parecen suficientemente interesantes ahora. La primera presentación del libro fue en la Feria Internacional del Libro. 500 personas esperando escuchar mi historia. Entre el público vi a Rodrigo con su familia, ubicados en las últimas filas, como cualquier espectador común. No les reservé asientos especiales. No los presenté como mi familia. No les di ningún trato preferencial. Después de la presentación, se acercaron al escenario con esa sonrisa nerviosa de quien sabe que ha perdido algo importante. «Papá», me dijo Rodrigo, «estamos orgullosos de ti». «Qué interesante»,
Le respondí sin emoción particular. ¿Orgullosos de qué exactamente? ¿Del mismo libro que llamaron Delirios de un viejo? ¿O orgullosos de los contratos millonarios que no sabían que existían? Silvana intentó explicar. Suegro, nosotros no entendíamos el valor. Entendían perfectamente el valor. La interrumpí. Solo que lo midieron mal. Creyeron que el valor se medía por la edad del autor o por su educación formal, no por la calidad de la historia o la profundidad de la experiencia. Mis nietos se acercaron con sus ejemplares del libro, llenos de notas. «Abuelo», me dijo el mayor, «hay partes que nos hicieron llorar». «Me alegra que finalmente hayan encontrado tiempo para leer», les respondí. «Aunque sea por obligación social y no por interés genuino en conocer a su familia». No era crueldad gratuita. Era simplemente la nueva realidad. Yo había encontrado mi valor como persona independientemente de su aprobación. Había construido una carrera nueva. Había ganado el respeto de miles de lectores. Había demostrado que la edad no era una limitación para reinventarse. Mi tiempo ya no estaba disponible para quienes lo habían despreciado cuando creían que no tenía valor comercial. Mi energía emocional ya no estaba invertida en buscar la validación de quienes me habían humillado por diversión familiar. Durante los meses siguientes, mantuve esa misma distancia educada pero fría. Respondía a sus llamadas, pero brevemente. Aceptaba sus invitaciones ocasionales, pero sin entusiasmo. Los trataba con la misma cortesía que usaría con conocidos lejanos, no con familia cercana. Rodrigo intentó varias veces tener conversaciones profundas conmigo. «Papá, sé que cometimos errores, pero somos familia». «La familia», le respondía, «se construye con respeto mutuo y apoyo constante, no con vínculos de sangre y arrepentimientos tardíos». Ustedes tuvieron décadas para tratarme como familia. Eligieron tratarme como una carga social. Miguel me contaba que después del éxito de mi libro, otras editoriales estaban buscando memorias de gente común con historias extraordinarias. «Usted cambió la industria», me decía. «Demostró que el talento narrativo no tiene edad ni tiene que venir con diploma universitario». Esa era mi verdadera satisfacción. No la reconciliación forzada con una familia oportunista, sino el impacto real en la vida de otras personas. Las cartas seguían llegando de lectores que habían sido inspirados a perseguir sus sueños tardíos, a valorar a sus mayores, a escribir sus propias historias. Una carta desde Colombia decía: «Don Vicente, tengo 80 años y después de leer su libro decidí escribir mis propias memorias. Mi familia al principio se burló, igual que pasó con usted, pero ahora están emocionados con el proyecto. Usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para sorprender al mundo». Esas cartas me confirmaban que había tomado la decisión correcta. Mi energía estaba mejor invertida en inspirar a desconocidos que me respetaban, que en reconstruir relaciones con familiares que solo habían aprendido a valorarme después de ver mi cuenta bancaria. Mi segundo libro se centraría precisamente en eso, en cómo distinguir entre el amor genuino y el oportunismo disfrazado de afecto familiar, en cómo construir una vida plena basada en el respeto propio, no en la aprobación de otros. El título ya estaba decidido. Segundos platos, cuando la familia llega tarde a la mesa. A un año del éxito del libro,
Mi vida había encontrado un equilibrio perfecto. Tenía una carrera literaria próspera, amistades nuevas basadas en intereses compartidos, un propósito claro de inspirar a otros. Y tenía familia también, pero en su lugar apropiado, como espectadores respetuosos de mi vida, no como protagonistas de ella. Cuando Rodrigo me preguntaba si algún día podríamos volver a ser como antes, mi respuesta era siempre la misma. No hay vuelta atrás desde la humillación, hijo. Hay solo movimiento hacia adelante, hacia relaciones basadas en respeto mutuo y valor reconocido. Si quieres construir algo nuevo conmigo, vas a tener que demostrar que has entendido realmente quién soy, no solo cuánto valgo. Esa era mi nueva posición. Disponible para relaciones genuinas, cerrado para reconciliaciones superficiales. El viejo Vicente que mendigaba atención familiar había muerto el día que me llamaron patético. El nuevo Vicente tenía demasiado respeto por sí mismo para conformarse con migajas de afecto condicionado. Silvana también se disculpó, pero de una manera más sincera que antes. «Suegro», me dijo, después de leer su libro entendí que yo nunca me tomé el tiempo de conocerlo realmente. Siempre pensé en usted como el papá de Rodrigo, no como Vicente Morales, el hombre con su propia historia extraordinaria. Mis nietos se acercaron con sus ejemplares del libro llenos de notas y páginas marcadas. «Abuelo», me dijo el mayor, «hay partes de su libro que me hicieron llorar, especialmente cuando cuenta sobre la muerte de la abuela, sobre cómo se sintió cuando nosotros empezamos a visitarlo menos». El menor añadió, «Nunca supe que usted había llegado a la ciudad sin conocer a nadie, que había construido todo desde cero. En el colegio nos enseñan sobre héroes históricos, pero nunca pensé que mi abuelo también era una especie de héroe». Esas palabras de mis nietos valían más que todos los contratos millonarios, más que todas las reseñas positivas, más que todos los aplausos de desconocidos. Durante los meses siguientes, mi vida se dividió entre los viajes para presentar el libro y los momentos en casa escribiendo mi segundo libro. Pero ahora estos momentos en casa incluían visitas regulares de mi familia, no por obligación, sino por genuino interés en compartir tiempo conmigo. Rodrigo empezó a visitarme los sábados por la mañana. No hablábamos solo de cortesías familiares. Hablábamos de sus casos más interesantes, de mis nuevos proyectos, de libros que estábamos leyendo, de política, de filosofía. Descubrimos que teníamos muchas más cosas en común de las que habíamos imaginado durante todos esos años de distancia superficial. Silvana empezó a acompañarlo algunas veces, y para mi sorpresa, resultó ser una mujer inteligente y curiosa cuando no estaba tratando de mantener una imagen social. Me preguntaba sobre mi proceso de escritura, sobre cómo había organizado tantos recuerdos, sobre cómo había encontrado las palabras exactas para expresar emociones complejas. Mis nietos se convirtieron en mis mejores críticos para el segundo libro. Les leía capítulos en borrador y ellos me daban opiniones honestas. Me sugerían cambios. Me ayudaban a entender cómo mi historia podría llegar mejor a lectores de su edad. El segundo libro, Segundos Platos, reflexiones de un cocinero escritor, se centraría en las lecciones que había aprendido durante el primer año como autor exitoso, en las cartas de lectores que más me habían impactado, en las historias de otras personas mayores que habían empezado nuevas carreras después de leer mi primer libro. Miguel me había contado que después del éxito de mi libro,
Otras editoriales estaban buscando memorias de gente común con historias extraordinarias. Usted abrió una puerta, me dijo. Demostró que no hace falta ser famoso para tener algo importante que contar. Eso me llenaba de satisfacción, porque significaba que mi libro había tenido un impacto más amplio que el simple entretenimiento. Había inspirado a otros a valorar sus propias historias, a entender que cada vida tiene momentos dignos de ser recordados y compartidos. Una tarde, mientras trabajaba en mi segundo libro, recibí una llamada que me sorprendió más que cualquier contrato editorial. Era la directora de la universidad donde Rodrigo había estudiado. Me invitaban a dar una conferencia en la Facultad de Letras sobre literatura testimonial y experiencia de vida. Profesor Morales, me dijo profesor a mis 69 años. Nuestros estudiantes de literatura están fascinados con su libro. Queremos que venga a hablar sobre cómo alguien sin formación académica en escritura puede crear una obra de tanto impacto emocional y social. Acepté la invitación, pero con una condición. Quería que Rodrigo me acompañara, no como mi hijo el abogado exitoso, sino como alguien que podía dar testimonio de cómo mi libro había cambiado su perspectiva sobre las historias familiares. La conferencia fue en el mismo auditorio donde Rodrigo se había graduado 15 años atrás. Estar ahí, pero esta vez como invitado especial, no como padre orgulloso en el público, fue una experiencia surreal. Hablé sobre la importancia de preservar las historias familiares, sobre cómo cada generación de inmigrantes tiene lecciones que enseñar, sobre el valor del trabajo digno y la perseverancia. Pero también hablé sobre algo más personal, sobre cómo a veces las familias se distancian no por falta de amor, sino por falta de comunicación real. Durante años, les dije a los estudiantes, mi hijo y yo vivimos en mundos paralelos. Él en el mundo académico y profesional, yo en el mundo del trabajo manual y la experiencia práctica. Ninguno de los dos hizo el esfuerzo de entender realmente el mundo del otro. Mi libro sirvió como puente entre esos dos mundos. Rodrigo habló después de mí, y sus palabras me emocionaron más que cualquier reseña crítica. Mi padre me enseñó que la educación no viene solo de las universidades, dijo. Viene de la vida, de los errores, de los triunfos, de las relaciones humanas. Su libro me enseñó que había sido un hijo arrogante, que creía que mi título universitario me hacía superior a un hombre que había construido una vida extraordinaria con trabajo, inteligencia emocional y valores sólidos. Después de la conferencia, varios estudiantes se acercaron a pedirme consejos sobre escritura. Uno de ellos, un joven de unos 20 años, me dijo algo que no voy a olvidar. Señor Morales, usted me inspiró a llamar a mi abuelo para preguntarle sobre su historia. Descubrí que fue músico antes de trabajar en la fábrica. Ahora vamos a escribir sus memorias juntos. Esa noche, de regreso a casa después de la conferencia, Rodrigo me pidió que camináramos un poco antes de llegar. Papá, me dijo, quiero pedirte algo más que perdón. Quiero pedirte que me ayudes a ser un mejor padre para mis hijos, un mejor hijo para ti, un mejor hombre en general. No necesitas mi ayuda para eso, le respondí. Solo necesitas recordar que las relaciones familiares requieren tiempo, atención y respeto mutuo. No se pueden mantener con visitas de cortesía y conversaciones superficiales. A un año del éxito del libro,
Mi vida había cambiado completamente, pero no solo por el dinero o la fama. Había cambiado porque había encontrado un propósito nuevo, una manera de contribuir al mundo desde mi experiencia y mi perspectiva. Las cartas de lectores seguían llegando, ahora también desde otros países donde se habían publicado las traducciones. Una carta desde España decía: «Don Vicente, su libro me ayudó a reconciliarme con mi padre antes de que muriera. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para las conversaciones importantes». Otra desde México: «Señor Morales, soy chef en un restaurante de Guadalajara. Su libro me recordó por qué elegí esta profesión. Ahora cocino cada plato pensando en la historia que puede crear, en la familia que va a compartirlo, y una muy especial desde Colombia. Estimado Vicente, tengo 80 años y después de leer su libro decidí escribir mis propias memorias. Si usted pudo empezar a los 67, yo puedo empezar a los 80. Mi familia al principio se burló, igual que pasó con usted, pero ahora están emocionados con el proyecto». Estas cartas me confirmaban que mi historia había servido para algo más grande que mi satisfacción personal. Había inspirado a otros a valorar sus propias experiencias, a reconciliarse con sus familias, a perseguir sueños que habían abandonado por considerarse demasiado viejos. Mi relación con Rodrigo y su familia se había transformado completamente. Ya no era el abuelo que esperaba visitas ocasionales. Era un miembro activo de la familia, alguien cuyas opiniones se valoraban, cuyas historias se escuchaban con respeto, cuya experiencia se consideraba sabiduría. Silvana había empezado a traerme a sus amigas para que conocieran al suegro escritor. Al principio pensé que era solo para presumir, pero me di cuenta de que realmente estaba orgullosa de tenerme como familia. Una de sus amigas me dijo: «Vicente, Silvana no para de hablar de su libro. Dice que nunca había entendido realmente de qué familia venían sus hijos hasta que leyó su historia». Mis nietos se habían convertido en mis asistentes de investigación para el segundo libro. Me ayudaban a organizar las cartas de lectores, a responder correos electrónicos, a preparar presentaciones. Pero más importante, habían empezado a hacerme preguntas sobre aspectos de mi vida que no habían aparecido en el primer libro. «Abuelo», me preguntó mi nieta un día, «¿usted alguna vez tuvo miedo de fracasar cuando llegó a la ciudad?». Era una pregunta inteligente que me hizo reflexionar sobre emociones que había experimentado pero que nunca había analizado completamente. «Por supuesto que tuve miedo», le respondí. «Pero el miedo al fracaso era menor que el miedo a no intentarlo. Tu abuela Elena me enseñó que el arrepentimiento duele más que el fracaso». Esas conversaciones me estaban ayudando a profundizar en mi segundo libro, a explorar aspectos emocionales y psicológicos que no había tocado en el primero. El éxito económico del libro me había dado una libertad que no había tenido nunca. Había donado una parte importante de los ingresos a organizaciones que ayudaban a inmigrantes jóvenes. Había establecido una beca en la universidad local para estudiantes de escasos recursos y había invertido en un pequeño restaurante manejado por una familia de inmigrantes que me recordaban a Elena y a mí en nuestros primeros años. Pero la satisfacción más grande no venía del dinero, sino del impacto humano. Una tarde, mientras firmaba libros en una librería, se acercó una familia completa: abuelos, padres, hijos adolescentes. «Señor Morales,
me dijo la madre. Venimos a agradecerle. Después de leer su libro, decidimos que era hora de que los abuelos nos contaran su historia. Descubrimos cosas increíbles que nunca habíamos sabido. Su libro nos enseñó a hacer las preguntas correctas. El abuelo, un hombre de unos 70 años, me estrechó la mano con fuerza. «Gracias por demostrar que nuestras historias importan», me dijo. Durante años pensé que a mis nietos no les interesaba escuchar sobre mi juventud. Resulta que solo estaba esperando la manera correcta de contárselas. Esos momentos me confirmaban que había tomado la decisión correcta al escribir el libro, que había valido la pena enfrentar la humillación inicial de mi familia, que había tenido razón al creer que mi historia tenía valor universal. Mi segundo libro estaba programado para publicarse el año siguiente, y Miguel ya me había advertido que las expectativas eran muy altas. Don Vicente me había dicho, el segundo libro de un autor exitoso es siempre más difícil. Los lectores esperan que supere al primero. Pero yo estaba tranquilo porque sabía que este segundo libro tenía una motivación diferente. No era solo para contar mi historia, sino para analizar lo que había aprendido sobre las relaciones familiares, sobre el valor de la experiencia acumulada, sobre la importancia de no subestimar a las personas por su edad o su educación formal. Una noche, mientras trabajaba en un capítulo sobre el perdón y la reconciliación familiar, Rodrigo me llamó. «Papá», me dijo, «quería contarte algo. Hoy tuve una reunión con un cliente muy importante, un empresario mayor que había construido un imperio desde cero. Mientras me contaba su historia, me acordé de ti, de todo lo que habías logrado sin que yo me diera cuenta. Me di cuenta de que durante años había estado buscando héroe en personas famosas, cuando tenía un héroe viviendo en mi propia familia». Esas palabras eran la verdadera recompensa de todo lo que había vivido. No la fama, no el dinero, no los contratos internacionales. La verdadera recompensa era haber recuperado la admiración y el respeto de mi hijo, haber logrado que mi familia entendiera finalmente quién era yo más allá del rol de padre y abuelo. «Rodrigo», le respondí, «no necesitas verme como un héroe, solo necesitas verme como soy. Un hombre que ha vivido, que ha luchado, que ha aprendido y que finalmente encontró una manera de compartir esas experiencias con el mundo». Cuando colgué el teléfono esa noche, me quedé un rato sentado en mi escritorio, mirando las páginas del segundo libro, pensando en todo lo que había cambiado en 2 años. De ser el viejo que deliraba con sus recuerdos, había pasado a ser un escritor respetado, un conferencista solicitado, un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para reinventarse. Pero lo más importante era que había logrado algo que el dinero no puede comprar. Había transformado las relaciones familiares basándose en el respeto mutuo y la comprensión real. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado en esta historia, y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi experiencia. Para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video, porque todos los días hay una historia nueva, y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, aprendí algo que tal vez le sirva a usted también. No todos merecen estar en primera fila de nuestros triunfos, especialmente aquellos que no estuvieron presentes durante nuestras luchas. El respeto que se gana después del éxito no es respeto real, es
oportunismo disfrazado de afecto familiar. Mi libro me dio algo más valioso que dinero. Me dio la certeza de que mi vida tenía valor independientemente de lo que otros pensaran de ella. Me enseñó que las personas que realmente importan son aquellas que ven nuestro potencial antes de que sea evidente para el mundo, no aquellas que llegan a aplaudir cuando ya suena la música del triunfo. Y descubrí que hay una diferencia abismal entre quien te acompaña en el camino y quien solo quiere participar de la llegada, entre quien valora tu esfuerzo y quien solo celebra tu resultado, entre quien te respeta como persona y quien te respeta como éxito. ¿Y usted qué elegiría? ¿Mendigar toda la vida el afecto de quienes lo desprecian cuando creen que no tiene nada que ofrecerles? ¿O construir una vida tan plena y valiosa que su aprobación tardía se vuelva irrelevante? Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad me está escuchando, porque al final todos tenemos el poder de reescribir nuestra historia. Pero solo nosotros decidimos quién merece leer los capítulos finales.